Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo, amados hermanos en Cristo, amigos y amigas que están mirando y escuchando a través de este video. Les saluda su amigo y servidor, hermano en Cristo, Mario Alanís. Pues espero que te encuentres bien de salud física y espiritual. En esta ocasión les quiero compartir una enseñanza de la palabra de Dios acerca de varios puntos de doctrinas internas. ¿Sí? Pues vamos directamente a la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Al final pues vamos a estar orando. ¿Sí? Así es que si tú tienes tu Biblia, pues tómala, que la vamos a usar. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hechos, capítulo 2, versículo 37, y vamos a leer hasta el 41. En la Biblia dice así en el nombre de Jesús: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, dice como 3,000 personas, ¿no? Así es que las personas que habían escuchado la predicación de Pedro, porque si te recuerdas, había descendido el Espíritu Santo en ese día, ¿sí? A 120 personas, y las personas que estaban alrededor, ¿sí? Pues decían, al escucharles que hablaban en lenguas, decían que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Entonces Pedro se levantó a predicar, a explicarles. Y a la predicación de Pedro, al final de la predicación de Pedro, la gente se compungió de corazón y le preguntaron a Pedro: ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Así es que en ese momento fueron bautizadas las personas, ¿sí? No esperaron más tiempo, fueron bautizadas ese mismo día. Así es que la doctrina interna de muchas congregaciones, ¿sí?, de muchas iglesias en la actualidad, enseña que tienen que esperar de 2, 3, 5 meses, un año para poder ser bautizadas, porque tienen que tener conocimiento de qué es el bautismo, ¿no? Obviamente lo tienen que saber, pero ¿para qué tanto tiempo? Si la Biblia no enseña eso, obviamente le tienes que explicar en 5, máximo 10, puedes agarrar hasta 20 minutos, media hora máximo, para explicarles todo acerca del bautismo, ¿sí? ¿O necesitas más tiempo? Yo no creo. La Biblia dice y enseña otra cosa. Así es que necesitas ser bautizado. Si tú no estás bautizado, no te han bautizado en agua, pues necesitas ser bautizado. Así es que obviamente si tú estás yendo a alguna iglesia, estás recibiendo enseñanza, recibiste a Cristo, pues puedes hacerlo, ¿no? Donde haya agua, si crees de corazón, puedes ser bautizado. Así es que ya debes de saber lo básico de para qué es el bautizo, ¿no? Es para arrepentimiento y perdón de pecados, ¿sí? Y tiene que ser la persona sumergida en agua, sea en un río, en una laguna, en el mar, en una piscina. Te tienen que sumergir todo tu cuerpo en agua, ¿sí? Entonces, cuando te saquen de ahí, vas a estar ya listo para irte juntamente con nosotros, con Cristo. Así es que cuando Él venga, ya vas a estar listo, ¿sí? Si estás bautizado. Si es que necesitas enseñar la doctrina que esté fundamentada en la palabra de Dios. Así es. No necesita más tiempo la gente para que la bautices, porque si la gente se pierde, si Jesucristo viene, y que Jesucristo sabemos que ya viene pronto, con todo lo que ya está pasando,
Cristo viene pronto ya. Es que si la gente se pierde, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Mm? Va a ser tuya. ¿Por qué? Porque les estás enseñando que después y que después y que después, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? Bautízalos. Si tú eres ministro, eres pastor, tienes gente, tienes ovejas, tienes discípulos y no los has bautizado, pues te recomiendo que lo hagas ya. Así es, que tu doctrina esté fundamentada en lo que dice la Biblia. Así es. Y bueno, ahora vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y vamos a ver que también había aquí un diácono. Ya te has de recordar. Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 38. Un diácono llamado Felipe. Sí, pues vamos al pasaje, mira. Mira lo que dice. Dice, Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Nos regresamos en el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo, obviamente está hablando. Él es el jefe de la iglesia, ¿sí? No es tu pastor. El jefe de la iglesia es el Espíritu Santo. Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su veneración, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe bautizó al eunuco. ¿Sí? Y ahora vamos a ver quién era Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos. ¿Te recuerdas? Que habían escogido 7 diáconos. Más adelantito vamos a ver ese pasaje. Entonces a lo que voy es esto. Aquí está otro ejemplo de que Felipe le predicó al etíope. ¿Sí? Terminando de predicarle, el mismo etíope dijo, bueno, pues yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces encontraron agua y dijo, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, que bautízame. ¿Sí? Entonces se cree, ¿no? Que ahí no especifica que le estaba hablando de eso, pero por el contexto se cree que le estaba hablando del bautismo también. Entonces por eso él dijo, pues yo creo. Aquí hay agua, pues bautízame. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Lo bautizó.
No esperó 2 meses, ni 3 meses, ni 5 meses, ni un año para bautizarle. Así es que 2 ejemplos te estoy dando aquí de que esa doctrina interna no está basada en lo que dice la Biblia, de que tienes que esperar 5 meses, un año, 3 meses para que seas bautizado. Y si es antes, les dicen que no. Si es que recapacita, piensa, ¿sí? Escudriña las escrituras y básate a ellas. ¿Sí? Otra parte, sí, otro punto, ¿no? de otra doctrina interna es de que dicen que las personas que han sido bautizadas, ¿sí? En el nombre de la Trinidad, ¿sí? Al final vamos a ver más específicamente ese tema, ¿no? Del bautizo en el nombre de Jesús. Pero bueno, las personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesús, perdón, en el nombre de la Trinidad, dicen que no pueden ser bautizadas en el nombre de Jesús porque escrito está en la palabra, y se basan a este versículo, el de Efesios capítulo 4 versículo 5, que dice: un Señor, una fe, un bautismo. Así que nada más pueden ser bautizados una vez, sí, pero correctamente, ¿sí? Es que si tú no invocas el nombre de Cristo, ¿sí? Tu bautizo prácticamente no es válido. ¿Por qué? Porque necesitas invocar el nombre de Jesús, ¿sí? Yo sé que Mateo 28:19 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí, pero los discípulos nunca bautizaron en esos títulos, porque no son nombres, son títulos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son títulos, ¿sí? Son títulos que se le dan a Dios. Claro, a Dios. Dios es uno. Y en Él habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres formas de manifestación. Como Hijo, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Como Padre, en la creación de todas las cosas. Y como Espíritu Santo derramándose en este tiempo sobre todo creyente, y desde el principio, moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Te recuerdas? Así es que sí puede ser bautizado, y ahorita vamos a ver ese texto para que esté fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, ¿es un bautizo nada más? Claro que sí, es un bautizo, pero un bautizo que invoque el nombre de Jesús, ¿sí? Te lo repito, más adelante ahorita vamos a ver acerca del bautismo en el nombre de Jesús, pero vamos a este pasaje para explicarte que sí pueden ser bautizadas. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos rápidamente. Te vas a dar cuenta de que esa doctrina de que no puede ser bautizado, pues no es cierto. Es falsa. Hechos capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Escucha: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ellos se habían sido bautizados, ¿sí? Por Juan. Entonces, no había sido invocado el nombre de Jesús en ellos cuando los bautizaron. Por eso es que Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Si cuando te bautizaron no invocaron el nombre de Jesús, sí, lamentablemente tu bautizo no es válido.
¿Sí? ¿Te recuerdas qué se hacen con los niños en la iglesia tradicional, ¿no? La iglesia católica. Y tú que estás escuchando que no eres cristiano, no has sido bautizado, tal vez tampoco has recibido a Cristo, ¿no? Y que estás sacudiendo a la iglesia tradicional o has sido bautizado de niño. El bautismo no es para los niños, porque el bautismo, según Hechos 2:38, es para perdón de pecados. Los niños sin conocimiento del bien y el mal no tienen pecado. Es que los niños que ya tienen conocimiento del bien y del mal, si ellos tienen que tomar aún su decisión, ¿no? 8, 9, 10 años. Pueden ser bautizados, claro, pero tienen que tomar su decisión ellos mismos, no sus papás. Ellos mismos tienen que tomar una decisión de servir a Cristo, ¿sí? De ser bautizados, porque para ser bautizado tú tienes que tomar tu decisión. Nadie te puede obligar, tú tienes que decidir. Entonces, los niños, dice la Biblia, que los presentaban a Jesús, no los bautizaban. La Biblia no registra bautismos de niños, y tampoco lo que hace la iglesia tradicional o católica, eso tampoco no es un bautizo. Simplemente echarle agua en la cabecita a un niño, eso no es un bautizo. Bautizo te tienen que sumergir en agua, ¿sí? Fue sumergido Jesús en agua, lo bautizaron en el río Jordán, así es como los bautizaban, y lo siguen bautizando ahora, ¿no? Jesús lo bautizaron ya de grande, más o menos con los 30 años, ¿no? Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ¿sí? Pudiera haber sido bautizado antes, pero nos puso un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo así? Porque iba a iniciar su ministerio. Pero sí, los niños pueden ser bautizados, pero cuando ya conocen el bien y el mal. Así es que sí puedes ser rebautizado, ¿sí? Si no has invocado el nombre de Cristo. Así ya, aquí está un ejemplo. Hechos capítulo 19, recuérdalo. Así es que vamos a otro tema. Ya hablamos del bautizo y de que pues es necesario regresar a las verdaderas conversiones, ¿no? Que las conversiones sean como la iglesia primitiva, fundamentadas en la palabra de Dios, ¿sí? Así es que los diáconos, vamos a ver la doctrina, ¿no? O puntos de doctrinas que tienen otras iglesias o varias iglesias que dicen que no puedes usar el aceite, o sea que una persona laica no puede usar aceite, no puede orar por las personas, mucho menos ponerle la mano en la cabeza, porque no tienen según ellos la autoridad. Pues están equivocados. ¿Sabes por qué? Vamos al libro de Juan. Yo creo que en tu iglesia, tu denominación en donde vas, ¿no? Ya sea cualquier iglesia o denominación a la que tú acudas, tal vez tu pastor, ¿sí? Te ha dicho, no, es que tú no puedes poner la mano en la cabeza hasta que seas ordenado como ministro. No puedes orar por los enfermos, no puedes usar el aceite menos. Pero yo te digo esto, eso no es cierto, tú puedes usarlo. Vamos al libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Vamos a regresar a este versículo, para que veas tú con la palabra de Dios que tú sí puedes usar aceite, tú sí puedes orar por los enfermos, poner la mano en la cabeza, y vas a entender por qué. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repetimos el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, ¿sí? Quiere decir derecho legal. Derecho legal o poder legal. Si es que desde que tú recibiste a Cristo, recibiste autoridad, poder, derecho legal. No nomás de ser hecho hijo de Dios, sino que con eso recibiste la presencia de Dios, ¿sí?
te recuerda si tú lo hiciste así. Cuando tú dijiste, te recibo, si lo hiciste así, si no necesitan las personas hacer eso. Te digo por qué. Porque recibiendo a Cristo, recibe la unción. Yo te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, entra en mi vida, ¿no? Algunos esperaron hasta que los bautizaran para decir esas palabras, creo, ¿no? Porque la doctrina interna que tienen es diferente. Y les dicen que no, pues esa oración no se hace. Hasta que eres bautizado, entonces ya recibes a Cristo. Pues no, entonces mientras tanto, ¿qué eres? Primero tienes que recibir a Cristo, invitarlo con tus palabras. Ya después de eso tienes que ser bautizado. El bautismo es un paso de obediencia. Entonces recibiste a Jesús. Yo te explico esto. En la antigüedad, la iglesia primitiva, pues recibían a Cristo personalmente. Lo recibían en carne, en cuerpo, en persona, ¿sí? En sus casas, en su ciudad, en las plazas, en las sinagogas. Lo recibían en persona, en carne y sangre. Pero si Él cuando se fue, después de resucitar, ¿cómo le vamos a recibir en persona si ya no está? Ahora está espiritualmente. Pero para que tú le recibas o para que entre en ti o entre en tu casa, si Dios está en todas partes, pero para que entre a vivir, se quede a vivir en ti, porque no nada más quiere estar a tu alrededor, quiere vivir dentro de ti. Necesitas invitarlo, porque Dios no se te va a meter a la fuerza, no va a vivir en tu casa, en tu familia o dentro de ti a la fuerza, porque Dios respeta tu libre albedrío, ¿sí? Respeta tu decisión de elegir. Tú eliges, ¿sí? Tú eliges si lo quieres invitar o no, ¿sí? Dios no te va a forzar, Dios no quiere a nadie a la fuerza. Quiere que nosotros estemos con Él por voluntad propia y también que le permitamos entrar, ¿sí? Dios no va a entrar a la fuerza, lo repito. Así es que le necesitas invitarlo, ¿sí? Con tus palabras, ¿sí? Con tu boca. Aun cuando caminaba aquí corporalmente, ¿no? En carne y sangre, pues le tenían que invitar, ¿no? O a veces él mismo se invitaba. Hoy voy a comer en tu casa, ¿no? Pero también la gente lo invitaba. Entonces necesitas invitarlo. Entonces cuando tú lo invitas con tus palabras, pues Él se mete dentro de ti. Si le dices, lléname, entra en mi vida, entra en mi corazón, Él viene y te llena, se mete en ti, ¿no? Y ya sabemos que te cambia, te transforma, te bendice. Pero bueno, regresamos al tema. Cuando recibes a Jesús, recibes la autoridad. Entonces, tú recibes potestad, derecho legal y te constituyes una autoridad delegada. ¿Qué es una autoridad delegada? Es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Esa es una persona que tiene la autoridad delegada. O una persona que es una autoridad delegada. Si es que tienes el poder y la autoridad, ¿no? Si es que los demonios, el diablo te tienen que obedecer. Si es que ahora vamos a buscar, para que entiendas mejor, Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Ya ves? Os doy potestad y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así es que si Dios nos dio autoridad delegada, no aquí no dice que cuando te bautizaron, aquí dice que Dios les dio esa palabra, ¿no? Dios les dio esa palabra a los 70 y también a sus discípulos. Entonces, eso lo tomamos para nosotros también, ¿no? Nos dio autoridad delegada desde que recibimos a Cristo como Salvador, ¿sí? Si es que si tú tienes autoridad y poder contra el diablo y sus demonios, cuanto más para usar aceite, que es simbólico, para orar por los enfermos. Fíjate lo que hacían ellos. Aquí en este mismo pasaje,
en el versículo 17, Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabes que les dio autoridad y se les sujetaban los demonios? El mismo diablo se tiene que sujetar y tiene que obedecer ante el nombre de Jesús. Y no nada más por nombrar el nombre de Jesús. Y no estoy diciendo de que hay otra cosa más poderosa, pero también por la autoridad que ya te dio, ¿sí? Que ya nos dio. Desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, tienes la autoridad delegada, ¿sí? Tienes el poder, la unción del Espíritu Santo. Claro que tú puedes hacerlo. Y esto vamos a verlo más detalladamente, porque los diáconos de aquel entonces, aquí registra la Biblia, ¿sí? Bueno, no todos, aquí escogieron a 7, ¿no? Escogieron a 7 diáconos, pero solo 2 sobresalieron. Vamos a ir al libro de los Hechos, nuevamente. Hechos capítulo 6. Si no te está dando sueño. Hechos capítulo 6, y aquí vemos que escogieron a 7 diáconos, ¿no? Para el servicio, para darle de comer a las viudas. Dice, bueno, lo vamos a leer aquí. Dice desde el versículo 1, dice, Hechos capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si es que estos 7 diáconos, ¿verdad? Lo que registra la Biblia que solo 2 sobresalieron, que fue Esteban y Felipe. Así es que más adelante aquí, fíjate lo que dice en el versículo del mismo capítulo, el versículo 8. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? ¿Quién era Esteban? Era uno de los diáconos. También el pasaje que vimos anteriormente de Felipe, él era uno de los 7 diáconos. Pero pues ellos no se conformaron. Más que nada aquí habla de Esteban. No se conformó con ser un simple servidor o diácono. No estoy diciendo que sean menos, ¿no? Es un trabajo honroso. Un diácono quiere decir servidor, ¿sí? Esa palabra diácono viene de latín diaconus, que quiere decir servidor. Así es que el servidor se encargaba de darle de comer a las viudas, los diáconos, ¿sí? Pero escogieron a los que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y para qué? Pues para llevarle despensa a las viudas, barrer o limpiar, mover mesas, sí, a lo que tuvieran que mover o lo que tuvieran que acomodar, acarrear, limpiar, cualquier cosa que les tuvieran que hacer o que les mandaran a hacer la tenían que hacer, no tenían que obedecer, eran servidores, ¿sí? En este tiempo los diáconos es lo que deben hacer, deben de servir, ¿sí? Es que si te mandan a barrer, pues debes ir a barrer. Si te mandan a lavar los baños, tienes que lavar los baños. Si te mandan a las compras, tienes que ir a comprar. A lo que te manden, o sea, es que estás para servir. Ajá, pero ellos no se conformaron con eso. ¿Por qué? Porque sabían que tenían la unción, la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué querían el Espíritu Santo dentro de ellos si era para limpiar nada más?
pues no se conformaron con eso. Me imagino que por dentro se estaban quemando, estaban ardiendo. Entonces salían a predicar y hacían prodigios y milagros entre el pueblo, entre la gente. ¿Sí? Ahora entiendes. O sea, supuestamente los diáconos no tenían que andar haciendo todo eso, ¿no? Porque tenían que esperar hasta que les dijeran qué podían hacer. Pero no se esperaron. Si es que doctrinas internas, ¿no? Que no están fundamentadas en la palabra. No, es que tú no puedes orar, es que tú no puedes predicar, es que tú no puedes, y tú no puedes, y tú no puedes. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo recibiste como Salvador, es más, fuiste bautizado ya en agua. Si no te dejan predicar en tu iglesia, si no te dejan ministrar la unción y el poder, salte a las calles, ve a las casas, ¿no? Predica por el internet. Usa la unción y el poder que Dios te dio. No dejes que te detenga el ser humano por sus creencias y por sus ordenanzas, ¿no? Enseñanzas de hombres, reglas de hombres. Si es que la Biblia enseña otra cosa, tú puedes usar el aceite, porque te lo repito, el aceite es simbólico, ¿sí? Representa la unción, la presencia de Dios. Pero pues puedes orar así, no necesariamente necesitas el aceite. Si tienes, te lo repito, tienes autoridad, derecho legal contra el diablo y sus demonios, pues cuanto más para usar aceite de unción. ¿Qué es el aceite de unción? Simplemente es aceite de oliva que oraron por él y lo bendijeron, ¿sí? Se le pide al Dios Altísimo, a Jesús, que unge el aceite y ese aceite queda bendecido, queda ungido. Ese es el aceite de unción. No crees que le echan otras cosas ahí.